Buenos días, lo escuchamos. Bienvenido a la Ciudad Muy buenos Imperial, días. vía Zoom. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué lectura tienes de los acontecimientos que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional, don Luis Ernesto Flores Reategui? Bueno, definitivamente lo que ha pasado en el país en las últimas semanas ha traído o ha acrecentado pues el conflicto y la crisis que ya teníamos ya hace mucho tiempo. Y usted bien hace un momento lo escuchaba decir, esto es un tema en el cual creo que tanto responsable como el Ejecutivo también ha sido el Legislativo. El Congreso y el Presidente de la República han tenido una fricción en este año y medio, creo que, de mandato, Pon nomás, y triste. lógicamente no hemos avanzado en el desarrollo ni social ni económico. Después del suicidio político, porque hay que decirlo así, después del suicidio político de Pedro Castillo, asumir la presidencia de la República la señora Dina Boluarte, después de que en público le dijera a todo el pueblo peruano que ella renunciaría si es que Pedro Castillo fuese vacado, lógicamente nos hace pensar, nos hace saber que es más importante que una palabra los actos. Y después de inclusive tomar el mando de la presidencia de la República, supuestamente darnos un discurso donde vaya la unidad y la esperanza para poder salir de la crisis social y económica, ¿qué es lo primero que hace? Nombra a un ministro cuestionado con un tema de Odebrecht, con un tema de los cuellos blancos, efectivamente. Ahora, claro, muchos dirán que es una investigación, que de repente la presunción de inocencia, etcétera. Pero ¿por qué, si en el Perú, en lo largo y ancho de todo el pueblo peruano, existen tantos Lógico. profesionales capaces, con currículos impecables, ¿no? Probos, ¿por qué tenemos que tener y seguir aguantando estos temas? Lamentablemente, eso es lo que sucede en nuestro país y vuelvo a decir, siempre que llegan los políticos, por eso es el gran desazón, porque así como el Ejecutivo hay gran rechazo también al Congreso, y cada vez que llegan, el objetivo social relevante, que es el bienestar de todos los peruanos, desde el primer momento es traicionado. Y lógicamente el pueblo tiene todo el derecho y la legitimidad de salir a las calles. Lógicamente no podemos avalar los actos Violentos. Violentos, ¿no? violentos, ¿no? Ni tampoco no podemos avalar el destrozo de la propiedad privada. Así es. Pero bueno, nadie puede negar que la protesta de todos nuestros compatriotas es totalmente verídica y sobre todo es el sentir del pueblo peruano, es el sentir. Y eso es la verdad. No podemos tapar el sol con un dedo. En política, los gestos valen mucho. En política, los errores se pagan con creces. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo creo que el primer error que ha cometido la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra es la de designar o la de declarar de que hemos sido elegidos por 5 años. Hasta el 28 de julio del 2026 voy a gobernar, si cabe el término, dijo, pero no en esos términos. Y después, para mí, tremenda, perdónenme el término, tremenda metida de pata, pues, al presidente del Consejo de Ministros con esa hoja de vida. Oh, sorpresa, oh, maravilla. Y la prensa capitalina, que en estos últimos años ha estado tan meticuloso en el mundo de la investigación, no da nada, no da a conocer absolutamente nada de los rosarios que tiene el señor Pedro Angulo. Oiga, pero hoy en día la prensa está siendo reemplazada por el celular, por las redes, y ya no pueden hacer lo que les viene en gana, como lo que pasó en la dictadura del señor Alberto Fujimori. Y las redes ahora juegan un papel preponderante, la prensa alternativa, y definitivamente esto ha calado hondamente en la población peruana, don Luis Ernesto Flores Reategui. ¿Qué lectura tiene usted sobre el señor, en este caso, Luis Ernesto Flores Reategui? Efectivamente, ella debió haber renunciado al cargo, debió haber pasado la presidencia al presidente del Congreso y inmediatamente lo que debió haber hecho es llamar a elecciones en los próximos 6 meses o en el menor tiempo posible de acuerdo a ley. Eso es lo que en realidad el pueblo peruano reclama. En realidad, y esta crisis la han empujado ambos. En esta crisis el Ejecutivo y el Legislativo han sido socios. Y efectivamente la gente está harta y al final se llegó a la conclusión de que se vayan todos.
Y eso es lo que tiene que suceder. Bueno, ya mandó ayer un mensaje, el Congreso recién el día jueves va a debatir el proyecto de adelanto de elecciones y esperemos pues que esto se acelere lo más rápido posible, porque a mí me sorprende mucho que el Congreso sesione el jueves recién algo tan importante y teniendo en cuenta que, no sé si no se dan cuenta que en las calles la gente sigue cada vez teniendo más protestas y cada vez se vuelven más violentas, ¿no? Hay que recordarles siempre, como yo lo digo, hay que recordarle a los políticos que el Perú no es Lima. Así es. El Perú es amplio. El Perú son todas las regiones, todos los distritos, hasta el lugar más recóndito tienen que llegar. Se tiene que llegar. Y lamentablemente, pues efectivamente pensarán que porque sacan la cabeza por la ventana de un barrio seguramente o de un lugar en el cual es exclusivo, no ven nada, pensarán que no pasa nada, pero en el Perú creo que las cosas cada vez se están poniendo peores y se tiene que hacer algo urgente. Doctor Luis Ernesto Flores Reategui, usted como entendido en la materia, ¿es posible, háblenos en términos así, jurídicos y de acuerdo también, de apego al Consejo, ¿es posible o no es posible, por ejemplo, convocar a unas nuevas elecciones prácticamente dentro de esta circunstancia que está viviendo muy agitada la población peruana? Porque hay algunos que dicen que no se puede, que definitivamente tiene sus mecanismos, tiene sus procedimientos, efectivamente, pero no se puede acortar la distancia, así como lo hicieron, por ejemplo, los señores parlamentarios para ver el domingo en horas de la noche el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria o de la inmunidad que tiene el presidente de la República y sus ministros de Estado. No lo pueden hacer prácticamente acortando, achicando distancias, don Luis Ernesto Flores Reategui. Bueno, en realidad, efectivamente, esta es una reforma constitucional que se tiene que hacer en 2 legislaturas. ¿Ya? Se podría hacer esta vez y la otra vendría en marzo, me parece, si es que no me equivoco. ¿Ya? Entonces, para cortar, sí, pero eso es voluntad política, por eso le digo. Dependemos de la voluntad política de todas maneras de los congresistas. Y bueno, efectivamente, el Jurado Nacional de Elecciones, para poder armar una elección, para poder tener y llevar a cabo un proceso democrático y sin problema alguno, necesita 270 días. Eso ya es claro, de acuerdo a ley, y es más, los especialistas ya salió a decir, inclusive el Jurado Nacional de Elecciones, que ese sería el plazo que necesitaría. Entonces, este tema yo creo que sí se podría acelerar. Sin embargo, creo que se podría decir que la distancia que han puesto más o menos en abril 2014 sería, 2024. tampoco no es que están alargando demasiado el tema, sino que prácticamente estaríamos hablando de lo casi necesario, ¿no? Claro, la señora un Dina año y medio. Ercilia, la señora Dina Boluarte quiere quedarse también el periodo que gobernó el señor Castillo, ¿no? 1 año y 7 meses, ¿no es cierto? Y mientras tanto la población va a seguir prácticamente en una situación sumamente incontrolable. Y eso tendríamos que prácticamente evitarlo, y con gestos políticos eso se puede evitar, don Luis Ernesto Flores Reategui. ¿Qué lectura usted tiene de la prensa capitalina, que a decir de la gran mayoría, prácticamente ha perdido sus honores, ha perdido su credibilidad? ¿Qué lectura usted tiene, señor Luis Ernesto Flores Reategui, concretamente de la prensa capitalina? Mire, en el Perú uno de los varios problemas que existe es la igualdad, ¿no? Y en el tema de la prensa, e inclusive hemos visto que hay cuestionamientos por recibir dinero, ¿no?, para callar las noticias de unos periodistas conocidos. Claro. Uno de ellos es el señor Lucar y el otro es y hay otro periodista más involucrado en un acto dentro del tema del señor Castillo. Yo creo que el trabajo de la prensa es informar y yo creo que en la capital tenemos grandes periodistas como a nivel nacional y yo creo que no podemos mezclar a todos, pero sin embargo sí, pues yo creo que hay una gran complicidad en el que de repente no tengamos una sintonía de todo lo que pasa en el país a lo largo y ancho. Recordemos cuando fue el tema del señor Merino, cuando también hubieron disturbios, la prensa se encargó casi 24 horas a informar. Entonces, la pregunta sería,
Bueno, y lamentablemente hubieron 2 fallecidos. Ahora creo que estamos hablando hasta de 7 personas que han fallecido y todavía no se escucha mucho el eco en la capital, ¿no? Los que lógicamente estamos informándonos. Es más, yo me he estado informando de este tema más en noticieros internacionales que en noticieros locales, para poder saber, ¿no? Y poder opinar y poder ver qué es lo que está pasando. Entonces, definitivamente, aquí hay un tema en el cual creo que el trabajo de la prensa es muy importante a nivel nacional. Sin embargo, yo creo que deberíamos tener algo más específico y deberían interesarse más por los sucesos al interior del país, ¿no? Ahora, don Luis Ernesto Flores Reategui, usted como analista político y doctor en Derecho, prácticamente, ¿cuál cree que va a ser prácticamente la salida a esta convulsión que está viviendo la población peruana? Cosa que la prensa no quiere ver. Ayer la movilización en el Cusco ha sido realmente contundente. Desde luego también rechazamos todo acto de vandalismo. Desde luego, la protesta se tiene que llevar de manera pacífica, ordenada. Póngame nomás Cristian, el recuadro del doctor Luis Ernesto Flores. Y así, por ejemplo, no hay paso, le informo, no hay paso, por ejemplo, a la región de Apurímac, a Bancay. No hay servicio de transporte interprovincial Arequipa-Puno. Están prácticamente sitiados los sitios estratégicos en Canchis, así como también prácticamente en la región de Apurímac. Lo propio, no hay servicio ferroviario para los turistas. Está sumamente delicada la situación, pero de eso no informa la prensa capitalina. ¿Qué lectura, doctor? ¿Cuál cree que va a ser el desenlace de esta situación, don Luis Ernesto Flores Reategui? Bueno, el reclamo principal son el adelanto de elecciones. Y como le repito, lamentablemente el Congreso, en vez de emergencia reunirse, recién lo va a ver el día jueves. Recordemos que cuando Pedro Castillo hizo el autogolpe, el Congreso se iba a reunir a las 3 de la tarde y lo adelantaron para a las 12 del día y ya estaban reunidos a las 12 del día, ¿no? Entonces, esa es la voluntad política que queremos ver. Y yo creo que el Congreso debería dar, por lo menos, como usted dice, ¿no?, con un gesto político de reunirse inmediatamente y votar y aprobar la reforma constitucional para el adelanto de elecciones. Recuerda que la forma de poder adelantar las elecciones es mediante una disposición transitoria en la cual se recorte el mandato congresal. Ese es el impedimento en este momento, ¿no? En mi opinión, debería la señora Dina Boluarte renunciar inmediatamente, debería tomar la presidencia del Congreso de la República, convocar elecciones en los próximos 6 meses y hacer una disposición transitoria recortando el mandato congresal. Pero política bueno, no hay nada casual, doctor Luis Ernesto Flores Reategui, usted sabe más que yo. Yo ni siquiera soy estudiante de Derecho, ni pretendo serlo, pero más o menos tengo conocimiento. En política no hay nada casual. Oh, sorpresa, ¿no? Prácticamente la cabeza de la señora Dina Ercilla Boluarte estaba ya prácticamente ya a punto de la guillotina, pero la subcomisión de acusación constitucional le salvaron, ¿no es cierto? Porque ella era la primera. Pero en política no hay nada casual y ahora vemos lo que vemos. Y para terminar, sobre mojado llovido, ¿no? 30.000 soles de aguinaldo que van a percibir los señores parlamentarios, mientras que la clase trabajadora 300 soles. Vaya, qué tal diferencia abismal, ¿no? Bueno, definitivamente ese es un problema que hemos tenido hace mucho tiempo. La burocracia en el país nos cuesta demasiado a todos los peruanos. E inclusive, no solamente estamos hablando de que de repente el pueblo peruano no recibe lo que necesita o no recibe lo que realmente por derecho a su trabajo le corresponde, sino que también hablamos que con estas manifestaciones, producto de la inmadurez, producto de la ineficiencia, de la ineficacia de los gobiernos y decisiones políticas, inclusive en este momento vemos ahí, por ejemplo, en escenas, toda la plaza de Cusco y los comercios que están al costado no han cerrado, los comercios que están al costado no se afectan, los emprendedores que día a día salen a trabajar. Estamos hablando de una cadena de problemas realmente que no sé por qué la gente no tiene esa conciencia, ese sentimiento. No sé por qué la clase política no tiene ese sentimiento. Yo creo que es el momento de comenzar a trabajar por el desarrollo social y económico, pero siempre recordando que el objetivo social relevante es el bienestar de todos los peruanos. Entonces, la señora Boluarte, en realidad, si quisiera por lo menos frenar estos temas, debería de tener la conciencia de que por lo menos ella
pedirle la renuncia a su primer ministro y conseguir uno, por lo menos, que en esta transición que vamos a tener, por lo menos pueda guiar los rumbos del país y por lo menos no se ha cuestionado, ¿no? Mínimamente le pedimos eso. Bueno, yo le agradezco infinitamente, doctor Luis Ernesto Flores Reate. Ojalá que sigamos teniendo comunicación durante los días. Muy agradecido, don Luis Ernesto Flores Reate, por esta comunicación, reiterándole una vez más la invitación para que tengamos fluida a través de Canal 41. Encantado, muchas gracias.